Hola, mi nombre es Alexandra Triana y soy estudiante del Instituto Antonio José de Sucre, Extensión San Cristóbal. Actualmente me encuentro cursando el tercer semestre de diseño gráfico y esta exposición o presentación va dirigida a la materia de problemas socioeconómicos del país. Tiene por título las características que asume el capitalismo en Venezuela en el marco de una crisis estructural a partir de la década de los 80. El capitalismo. El capitalismo en Venezuela fue un modelo económico donde las medidas de producción y de distribución eran de carácter privado, con el objetivo de generar y de obtener mayores ingresos. Durante el capitalismo en Venezuela, las disposiciones económicas referente a la oferta y a la demanda, así como precios, medidas de precios o establecimientos de precios dentro del mercado, la distribución, las inversiones y las mismas ofertas que ya mencioné, eran establecidas por una empresa privada. ¿Bien? Sin embargo, para el año o para el siglo XIX, el capitalismo en Venezuela fue adentrándose muy sutilmente, ¿sí? Y fue repuntando o está repuntando a los primeros 20 años del siglo XX, con la explotación y la expropiación del petróleo. Primeramente, se desarrolló como un sistema capitalista rentista, teniendo su crisis a partir de la década de los 80. El sistema de la economía de Venezuela, desde un principio, estuvo orientado a la expropiación de la materia prima, siendo la extracción y la explotación del petróleo su principal actividad financiera. Para el año 1920, en la economía de Venezuela, el punto de transformación fue grande. Para ese entonces se disminuye grandemente las expropiaciones agrícolas por apertura masiva de las exportaciones petroleras. Ya para el año 1925, Venezuela supera a otros países en su renta per cápita y un año después repuntaría como la nación de América Latina de mayor renta per cápita. Venezuela dio inicio a un modelo de sistema económico de capitalismo rentista. Aquí encontramos un cuadro de indicadores económicos en Venezuela y como indicadores tiene los siguientes: año, millones de dólares, PBI nominal per cápita, PBI a PPA, PIB PPA per cápita, ingresos de expropiación petrolera, variación anual del PIB, inflación acumulada anual, salario mínimo, índice de desarrollo humano, pobreza extrema, pobreza total y nivel de desempleo. Un porcentaje. Bien. El superintendente de Industria y Comercio, Andrés Cañizales, dijo lo siguiente: estamos frente al agotamiento de un proceso de acumulación que se apoyó en la percepción de un creciente plus, valor internacional, y que permitió niveles de consumo y de inversión muy por encima de los que los propios factores productivos internos estaban en capacidad de generar. ¿Ok? El agotamiento del modelo rentista petrolero. El país atravesaba, al igual que hoy, una crisis económica relacionada con el modelo de explotación de la renta petrolera, la época de las vacas gordas. Se destinó el consumo, importaciones, y se vivía luego una caída de los precios internacionales del petróleo. El desafío de ese entonces, hace 26 años, y pudiese decir que lo sigue siendo ahora, pasaba por alcanzar
una dinámica económica que hiciera que el país fuera menos vulnerable a los vaivenes de los precios internacionales del petróleo, junto con las políticas de desarrollo de diversas áreas. El paquete de medidas del presidente Pérez. Carlos Andrés Pérez estableció diferentes medidas, o puedes decir que un paquete completo, como lo dice el título, en el cual estableció diferentes términos. Ok, se trataba de un plan económico global a corto plazo, que supondrá aumentos en el precio de la gasolina y de todos los servicios públicos. Es decir, él mismo sería quien establecería los precios de cada uno de los servicios. El 4 de diciembre de 1989, Carlos Andrés Pérez comenzó a presentar un plan denominado Plan Económico Global a los dirigentes empresariales, sindicales y a su propio partido. El plan contemplaba, tenía como establecido aumentar el precio de la gasolina y de todos los servicios, devaluación progresiva del bolívar y a través de la inflación cambiaria para que el dólar fuese flotando según los parámetros del mercado de divisas. Pérez no se quedó sin críticas. En ese momento hubo muchas críticas. Lo que preocupaba en realidad era el disparo monetario que produciría el choque de las medidas. El equipo técnico de Carlos Andrés Pérez reconoció que iban a ser medidas un poco duras, pero que causarían apenas un 40% según ellos. Sin embargo, los economistas de la oposición aseguraban que sería una pérdida, por así decirlo, del 100%. Por su parte, Pérez dijo, ok, está bien, si en tal caso hubiese un 80% de aumento, de incremento, pues bueno, dejo la presidencia y voy y me asilo en el extranjero. Sencilla fue su respuesta. La privatización y su vía en el neoliberalismo. Apenas logrado el triunfo y recién tomado el cargo en 2 de febrero de 1989, Carlos Andrés Pérez comenzó a implementar un plan económico radical opuesto a lo que realmente la gente esperaba. Más parecido a lo que su opositor o contrincante en ese momento, Eduardo Fernández, hacía, quien acusó a Carlos Andrés Pérez de plagio. Al considerarse las tendencias neoliberales en el plano económico, el Estado y los partidos debían disminuir en forma significativa su presencia. Es decir, no tenían ni voz ni voto en ningún asunto. Con la crisis del rentismo, el Estado perdió la legitimidad que la distribución de la renta petrolera le había otorgado y comenzó a desempeñar un papel más represor que de conciliador. Carlos Andrés Pérez, paréntesis. Al considerarse las tendencias neoliberales en plano económico. Ok. Como conclusión, puedo decir que básicamente el poder, cuando llega a la mente o a la cabeza de un humano y realmente no puede o no sabe cómo hacer con tantas cosas, puede llegarse a pensar que esto le afecta y le hace tomar decisiones muchas veces a la ligera. Le hace creer que lo que está haciendo es lo correcto, a tal punto de poder tener consecuencias que han acarreado por varios años a la nación de Venezuela. Realmente es lamentable, pero de una u otra forma, como venezolanos debemos reinventarnos y nadar en contra de esa corriente para poder progresar y prosperar dentro del país. Muchas gracias. Esto fue todo. Chao, chao.